21 de diciembre de 1945. Tokio, Japón. El general Douglas MacArthur está sentado en su oficina en lo alto del edificio Dai-ichi Life Insurance, el centro de comando desde el cual gobierna el Japón ocupado. Un asistente se acerca con un telegrama de Europa. MacArthur lo abre. Lo lee en silencio. Su expresión, usualmente impasible, cuidadosamente controlada, cambia por solo un momento. Algo parpadea a través de su rostro. Reconocimiento tal vez. O pérdida. Coloca el telegrama. El general George S. Patton Jr. está muerto. Murió esa mañana en un hospital en Heidelberg, Alemania. 12 días después de un accidente automovilístico cerca de Mannheim, que destrozó su cuello y lo dejó paralizado desde los hombros hacia abajo. Patton tenía 60 años. Había sobrevivido las trincheras de la Primera Guerra Mundial, comandado batallones de tanques a través de 2 guerras, y liderado el Tercer Ejército en la campaña blindada más agresiva en la historia europea. Era audaz, controversial, brillante, uno de los generales más famosos que Estados Unidos jamás había producido. Y ahora se había ido. No muerto por fuego enemigo, no perdido en el caos de la batalla, muerto por lesiones sufridas cuando su auto del Estado Mayor colisionó con un camión del ejército en un camino alemán tranquilo. MacArthur, según oficiales del Estado Mayor presentes, se sienta sin hablar por varios largos momentos, después de leer las noticias. Luego pide que lo dejen solo. Cuando finalmente los llama de regreso, comienza a dictar una declaración. Esta es la historia de lo que MacArthur dijo cuando Patton murió. El tributo que dio a un compañero general, y lo que esas palabras cuidadosamente elegidas revelaron sobre su entendimiento de grandeza, sacrificio, y el tipo de guerrero que ambos hombres habían sido. Para entender el peso detrás de las palabras de MacArthur, necesitamos retroceder y entender la relación entre estos dos generales extraordinarios, y por qué la muerte de Patton golpeó más profundo que una simple pérdida militar. Douglas MacArthur y George S. Patton no eran amigos cercanos. Sirvieron en diferentes teatros durante la Segunda Guerra Mundial. MacArthur luchando de regreso a través del Pacífico. Patton desgarrando Europa con furia blindada. Rara vez se conocieron, correspondieron infrecuentemente. Sus carreras se movieron a lo largo de pistas paralelas que casi nunca se cruzaron, pero se conocían. Habían cruzado caminos décadas antes y compartían ciertas cualidades: audacia, visión sin compromisos, un talento para la controversia que hizo que cada hombre reconociera algo de sí mismo en el otro. MacArthur nació en 1880, Patton en 1885. Ambos vinieron de linajes militares. El padre de MacArthur, Arthur MacArthur Jr., fue un oficial decorado de la Guerra Civil que ascendió al rango de general. El abuelo de Patton había sido coronel confederado, y la tradición militar corría profundamente en su familia de Virginia. Ambos asistieron a West Point, aunque con años de diferencia. MacArthur se graduó en 1903 en la cima de su clase, un cadete modelo, académicamente brillante, destinado al comando. Patton se graduó en 1909 después de luchar con la academia y requerir un año extra. Apenas lo logró, pero lo que le faltaba en rendimiento académico lo compensó con pura intensidad y fuerza de voluntad. Su primer encuentro documentado llegó durante la Primera Guerra Mundial. Ambos sirvieron en Francia en 1918. MacArthur comandó la celebrada 42ª División Arcoíris. Patton fue pionero en la guerra de tanques estadounidense. Según registros militares, se conocieron al menos una vez durante la campaña. Una breve interacción profesional entre dos oficiales en ascenso. No amigos, no rivales, simplemente conciencia mutua. Después de la guerra, sus caminos se cruzaron ocasionalmente en el pequeño mundo del ejército en tiempo de paz. Asistieron a las mismas funciones militares en Washington. Estaban conscientes de las carreras del otro. Pero la interacción más significativa entre MacArthur y Patton llegó en 1932 durante uno de los episodios más controversiales en la historia militar estadounidense. El incidente del Ejército de Bonificación. En las profundidades de la Gran Depresión,
miles de veteranos de la Primera Guerra Mundial marcharon sobre Washington, exigiendo pago anticipado de bonificaciones que el gobierno les había prometido. Acamparon en refugios improvisados a través de la capital. La situación se puso tensa. El presidente Herbert Hoover ordenó al ejército despejarlos. MacArthur, entonces, sirviendo como jefe de Estado Mayor del ejército, comandó la operación. El mayor George S. Patton comandó las unidades de caballería y tanques que ejecutaron las órdenes de MacArthur en el terreno. Según relatos contemporáneos, Patton ejecutó los comandos de MacArthur sin titubeo. Las tropas avanzaron. Gas lacrimógeno flotó por calles donde veteranos, hombres que una vez habían luchado por su país, ahora enfrentaban soldados, despejándolos de sus campamentos. Fue doloroso, fue controversial y para siempre vinculó a MacArthur y Patton en la memoria pública. Años después, ambos hombres recordarían el evento de manera diferente, pero la historia registró este hecho innegable. Patton había sido una vez el oficial junior, siguiendo las órdenes de MacArthur en un momento que conmocionó a la nación. Después de 1932, sus carreras divergieron bruscamente. MacArthur partió para Filipinas para construir y entrenar el ejército filipino. Patton permaneció en Estados Unidos, continuando su carrera en caballería y guerra blindada, preparándose para el conflicto que todos podían sentir venir. Cuando la Segunda Guerra Mundial explotó a través del globo, ambos hombres ascendieron a estatus legendario, pero en mundos completamente separados, con casi ningún contacto directo entre ellos. Para entender qué conectaba a MacArthur y Patton, a pesar de rara vez trabajar juntos, tienes que entender de dónde venían. Douglas MacArthur nació en aristocracia militar. Su padre, Arthur MacArthur Jr., fue un héroe decorado de la Guerra Civil que ascendió a convertirse en general y receptor de la Medalla de Honor. Douglas creció en puestos del ejército, rodeado de disciplina, tradición y expectativas. La excelencia no era opcional, era herencia. En West Point se graduó primero en su clase en 1903, uno de los mejores rendimientos académicos en la historia de la academia. Brillante, compuesto, estratégico. MacArthur abordaba la guerra como un maestro de ajedrez aborda el tablero. Todo calculado, todo controlado. El camino de George Patton se veía similar en papel, pero se sentía completamente diferente en práctica. Él también venía de linaje militar, su abuelo un coronel confederado, su familia empapada en historias de gloria en el campo de batalla. Pero donde MacArthur sobresalió a través del intelecto, Patton se abrió paso hacia adelante por pura fuerza de voluntad. Luchó en West Point, requiriendo un año extra para graduarse en 1909. La academia no vino naturalmente, pero lo que ardía dentro de Patton era algo que ningún salón de clases podía enseñar, una convicción absoluta, inquebrantable, de que estaba destinado a la grandeza en la guerra. Estudió batallas antiguas obsesivamente. Creía, genuinamente creía, que había luchado en vidas pasadas, que sangre de guerrero corría por sus venas a través de los siglos. 2 niños, 2 familias militares, 2 futuros apuntados hacia el comando. Pero los hombres en que se convirtieron fueron formados por fuerzas fundamentalmente diferentes. MacArthur, moldeado por estructura, intelecto y prestigio institucional. Patton, forjado por pasión, instinto y un sentido casi místico del destino. Ambos se convertirían en leyendas. Ambos liderarían ejércitos que cambiaron la historia. Ambos demostrarían ser brillantes en batalla y controversiales en paz. Pero sus guerras y los caminos que los llevaron allí serían completamente propios. La Primera Guerra Mundial dio a ambos hombres lo que habían estado preparando toda su vida. Guerra en una escala que ningún oficial estadounidense había experimentado jamás. En 1918, el general de brigada Douglas MacArthur comandó la 46ª División Arcoíris en Francia. Lideró desde el frente, inusual para un general, a menudo negándose a usar casco o llevar máscara de gas. Sus hombres lo notaron, sus superiores lo notaron. MacArthur ganó 7 estrellas de plata y fue recomendado para la Medalla de Honor. La División Arcoíris se convirtió en una de las unidades estadounidenses
más celebradas de la guerra, y MacArthur se convirtió en su símbolo, intrépido, compuesto, liderando con coraje calculado. Mientras tanto, el coronel George Patton estaba siendo pionero en algo completamente nuevo: guerra de tanques estadounidense. Organizó y comandó el cuerpo de tanques de EEEU, liderando blindaje en combate en San Miguel y la ofensiva Meuse-Argonne. Patton no solo comandó tanques, se obsesionó con ellos, estudió su potencial táctico, personalmente los lideró en batalla, fue herido en acción, pero rechazó evacuación hasta que sus unidades completaron su misión. Patton emergió de la Primera Guerra Mundial como el principal experto de Estados Unidos en guerra blindada. Según registros militares, MacArthur y Patton se conocieron al menos una vez durante la campaña, probablemente a fines de 1918 cerca del frente. Los relatos del encuentro son escasos, pero los presentes lo recordaron como breve y profesional. Dos oficiales en ascenso, ambos decorados, ambos ganando reputaciones como líderes de combate agresivos. No eran amigos, no correspondieron después, no sirvieron juntos otra vez, pero algo pasó entre ellos en esa reunión. Reconocimiento. MacArthur vio en Patton un compañero oficial dispuesto a liderar desde el frente, alguien sin miedo al riesgo. Patton vio en MacArthur un comandante que entendía que la victoria requería más que órdenes desde el cuartel general. Las semillas de respeto mutuo fueron plantadas silenciosamente. Ninguno de los hombres sabía que décadas después sus nombres estarían vinculados para siempre, no a través de amistad, sino a través de algo más raro: grandeza paralela en una era que demandaba generales extraordinarios. La Gran Depresión había aplastado a Estados Unidos. El desempleo devastó familias. Los bancos quebraron. La esperanza parecía tan escasa como el dinero. Ese verano, miles de veteranos de la Primera Guerra Mundial, hombres que habían servido a su país en las trincheras de Francia, marcharon sobre Washington con una demanda simple: pago anticipado de bonificaciones que el gobierno les había prometido. Estaban desesperados. Muchos trajeron a sus familias. Construyeron campamentos improvisados a través de la capital, cerca de edificios gubernamentales, esperando a que el Congreso actuara. El Congreso se negó. El presidente Herbert Hoover ordenó al ejército despejarlos. El general Douglas MacArthur, entonces sirviendo como jefe de Estado Mayor del Ejército, comandó la operación. En el terreno, liderando unidades de caballería y tanques, estaba el mayor George S. Patton. Lo que sucedió después conmocionó a la nación. El 28 de julio, soldados, algunos usando máscaras de gas, avanzaron sobre compañeros veteranos. Gas lacrimógeno flotó por calles donde desfiles una vez habían celebrado a estos mismos hombres regresando de la guerra. Los campamentos fueron desmantelados. Las familias huían. Las imágenes fueron devastadoras. Soldados estadounidenses forzando a veteranos estadounidenses fuera de la capital de la nación. Patton ejecutó las órdenes de MacArthur sin titubeo. Según testigos, comandó su caballería con precisión, empujando a los marchistas del ejército de bonificación de regreso metódicamente. MacArthur defendió la operación públicamente, llamándola necesaria para mantener el orden. La reacción adversa fue inmediata y feroz. Los críticos condenaron el uso de fuerza militar contra veteranos. La operación se convirtió en uno de los momentos más controversiales en la historia militar en tiempo de paz. Y desde ese día en adelante, los nombres de MacArthur y Patton estuvieron vinculados a ella. Uno como el general comandante que dio las órdenes, el otro como el oficial que las ejecutó. La historia recordaría esto. Patton había seguido una vez los comandos de MacArthur en un momento que dividió a la nación. Años después, ambos se convertirían en héroes de guerra. Pero en 1932 compartieron responsabilidad por una operación que todavía persigue la memoria estadounidense. Cuando la Segunda Guerra Mundial explotó a través del globo, tanto MacArthur como Patton ascendieron a estatus legendario, pero en lados opuestos del planeta. La guerra de MacArthur comenzó con catástrofe. En 1941, las fuerzas japonesas abrumaron a defensores estadounidenses y filipinos en Filipinas. MacArthur fue obligado a retirarse a Australia,
dejando atrás miles de soldados en Batán y Corregidor. Antes de evacuar, hizo una promesa que se convirtió en una de las declaraciones más famosas de la guerra. Volveré. Y lo hizo. Durante 3 años brutales, MacArthur lideró la campaña de salto de islas de regreso hacia Japón, Nueva Guinea, Leyte, Luzón. Cada batalla lo acercó más a cumplir su voto. Para 1945 había reclamado Filipinas y estaba preparándose para la invasión de Japón mismo. Se convirtió en el símbolo de resistencia estadounidense en el Pacífico, desafiante, estratégico, imparable. Mientras tanto, George Patton estaba desgarrando a través de Europa, norte de África, Sicilia, Francia, Alemania. El tercer ejército de Patton se movió más rápido que cualquier fuerza blindada en la historia. No solo luchó, atacó sin descanso, explotando cada debilidad, negándose a dejar que enemigos se reagruparan. Sus tanques se volvieron sinónimos de velocidad, agresión y abrumador poder ofensivo. Después del rompimiento de Normandía, las fuerzas de Patton corrieron a través de Francia, liberaron ciudades, destrozaron divisiones alemanas y empujaron profundo en el Reich. MacArthur y Patton nunca trabajaron juntos durante la guerra. Rara vez se comunicaron. Sus campañas se desarrollaron en teatros completamente separados, con diferentes enemigos, diferente terreno, diferentes estrategias. Sin embargo, para el mundo representaban lo mismo: genio militar estadounidense. Los soldados los amaban, los políticos los cuestionaban, los enemigos los temían. Ambos eran brillantes en batalla, ambos controversiales en comando. Ambos hicieron posible la victoria a través de pura fuerza de personalidad y maestría táctica. 2 titanes, 2 guerras, un conflicto global siendo reescrito por sus campañas separadas pero paralelas, y ninguno sabía que pronto solo uno permanecería. La guerra terminó en agosto de 1945. Celebraciones de victoria estallaron a través de Estados Unidos y Europa. Los soldados comenzaron a regresar a casa. Pero para George Patton, la paz se sintió mal. Fue asignado a deberes de ocupación en Baviera, trabajo administrativo, supervisión de reconstrucción, gestionando territorios alemanes derrotados. Para un hombre que vivía para el combate, que prosperaba en movimiento y momentum, el comando en tiempo de paz era sofocante. Chocó con superiores sobre política. Hizo declaraciones controversiales a reporteros. Se puso inquieto, marginado, constreñido por política. No tenía paciencia. Patton había sobrevivido 2 guerras mundiales, incontables batallas, fuego enemigo que mató hombres parados junto a él. Y luego llegó el 9 de diciembre de 1945. Patton estaba viajando en su auto del Estado Mayor cerca de Mannheim, Alemania. En un viaje de caza rutinario, un camión del ejército giró repentinamente. Los vehículos colisionaron, no un choque catastrófico, apenas suficiente para dañar cualquier vehículo. El conductor y otros salieron con lesiones menores. Patton no. Su cabeza golpeó algo en el impacto. Su cuello se rompió instantáneamente. Perdió toda sensación debajo de sus hombros. Paralizado. Un guerrero que había comandado ejércitos a través de velocidad y agresión estaba repentinamente completamente quieto. Lo llevaron apresuradamente a un hospital en Heidelberg. Los doctores lo estabilizaron, pero el pronóstico fue sombrío. Patton permaneció consciente, su mente aguda, su conciencia intacta, pero atrapado dentro de un cuerpo que ya no podía moverse. Durante 12 días yació en esa cama de hospital, despierto, consciente, esperando. El 21 de diciembre de 1945, George S. Patton Jr. murió. No por fuego enemigo, no en el caos de batalla, sino silenciosamente en una habitación de hospital, por complicaciones de parálisis. Un hombre definido por movimiento terminó su vida en quietud absoluta. La ironía no pasó desapercibida para nadie que lo conociera. Patton había creído que moriría en combate, una muerte de guerrero, dramática y apropiada. En cambio, la historia le dio lo opuesto. Las noticias se movieron rápido. Redes de telégrafo militar lo llevaron primero. Notificaciones oficiales a través de canales de comando del ejército.
Luego los periódicos lo recogieron. Para la tarde del 21 de diciembre, los titulares se estaban extendiendo a través de 2 continentes. El general George S. Patton muere en Alemania. Comandante del Tercer Ejército sucumbe a lesiones de accidente. Héroe de guerra Patton muerto a los 60. En Europa, soldados que habían servido bajo Patton absorbieron la pérdida con silencio atónito. Había sido más grande que la vida. Imposible de imaginar ido. En Francia y Alemania, donde su tercer ejército había liberado ciudades y destrozado divisiones enemigas, las noticias se sintieron surrealistas. ¿Cómo muere un general que sobrevivió todo lo que la guerra podía arrojarle en un accidente automovilístico? En Estados Unidos, los periódicos publicaron obituarios de primera página. Transmisiones de radio interrumpieron programación regular. Los ciudadanos recordaron a Patton como controversial, franco, a veces imprudente con sus palabras, pero innegablemente brillante. Ámalo o cuestiónalo. Nadie podía negar lo que había logrado en el campo de batalla. Los tributos llegaron. El presidente Truman emitió una declaración. Líderes militares expresaron condolencias. Los soldados de Patton compartieron historias de su intrepidez, sus demandas de excelencia, su capacidad de inspirar a hombres a luchar más duro de lo que pensaban posible. Pero en Tokio, un hombre recibió las noticias más silenciosamente que la mayoría. Douglas MacArthur se sentó en su oficina en lo alto del edificio Daiichi, gobernando Japón ocupado, leyendo el telegrama en silencio. Oficiales del Estado Mayor notaron su reacción, breve, controlada, pero inconfundible. Patton no había sido su amigo. Rara vez habían trabajado juntos. Sus carreras se habían movido a lo largo de pistas separadas durante décadas. Pero Patton había sido algo mucho más raro que un amigo. Había sido igual de MacArthur, uno de los pocos generales en la historia estadounidense que verdaderamente entendía lo que significaba vivir para la guerra, ser formado por ella, pagar sus costos, y ahora se había ido. Después de sentarse solo por varios minutos, MacArthur llamó a su Estado Mayor de regreso a la oficina. Dictó una declaración, calmadamente, cuidadosamente, sin florituras o embellecimiento dramático. Sus palabras fueron precisas. El general George S. Patton Jr. fue uno de los soldados más brillantes que Estados Unidos ha producido. Fue un gran capitán de guerra que entendió el espíritu ofensivo de batalla. Su liderazgo y genio táctico fueron instrumentales en la victoria aliada en Europa. Tomará su lugar entre los grandes comandantes en la historia militar. De Douglas MacArthur, un hombre no conocido por repartir elogios, un general famosamente protector de su propia reputación y legado. Estas palabras llevaron peso extraordinario. No llamó a Patton un buen general, lo llamó uno de los soldados más brillantes que Estados Unidos jamás había producido. No ofreció condolencias educadas. Declaró a Patton digno de pararse junto a los más grandes comandantes de la historia. Viniendo de MacArthur, esto no fue solo tributo, fue juicio, un sello de aprobación de una leyenda a otra, un reconocimiento de que Patton pertenecía en la misma conversación que Alejandro, Napoleón, Grant, los comandantes que dieron forma al curso de la historia a través de genio militar. Para el público leyendo periódicos al día siguiente, la declaración de MacArthur fue un memorial apropiado para un héroe caído. Para historiadores analizándola décadas después, fue MacArthur colocando a Patton permanentemente en el panteón de grandes líderes militares. Pero para MacArthur mismo, sentado en esa oficina de Tokio, mirando el telegrama anunciando la muerte de Patton, tal vez fue algo más personal, tal vez fue un guerrero reconociendo a otro, tal vez fue un hombre viendo su propio reflejo en alguien que había vivido el mismo tipo de vida, brillante en guerra, controversial en paz, incapaz de pertenecer completamente a cualquiera. Tal vez fue despedida y confesión. El 24 de diciembre de 1945, Nochebuena, George S. Patton fue enterrado en el cementerio militar estadounidense en Luxemburgo, entre los soldados del Tercer Ejército que una vez había liderado en batalla. Miles de cruces blancas se extendían a través de la ladera.
Patton descansaba entre ellos, no separado, no elevado, exactamente donde quería estar. En Tokio, Douglas MacArthur volvió a gobernar Japón ocupado. La reconstrucción continuó. Informes cruzaron su escritorio. Reuniones diplomáticas llenaron su agenda. Pero algo había cambiado. En el destino de Patton, MacArthur había vislumbrado un espejo. Ambos hombres habían sido formados por la guerra. Ambos prosperaron en combate. Ambos lucharon con las restricciones de la política en tiempo de paz. Ambos hablaron sus mentes sin importar las consecuencias. Ambos pusieron nerviosos a hombres poderosos. La muerte de Patton no fue solo la pérdida de un compañero general. Fue una advertencia sobre qué les sucede a guerreros cuando las guerras terminan. 6 años después, en 1951, esa advertencia resultaría profética. MacArthur, comandando fuerzas de la ONU en Corea, chocó públicamente con el presidente Truman sobre estrategia y autoridad. Truman lo relevó del comando. MacArthur, quien nunca había perdido una batalla, quien había gobernado Japón ocupado, quien se había convertido en uno de los generales más poderosos en la historia estadounidense. Fue despedido. Los paralelos fueron inconfundibles. Grandeza en guerra, conflicto en paz, batallas no siempre peleadas con armas. Entonces, cuando volvemos a ese día de diciembre en 1945, cuando MacArthur se sentó en su oficina de Tokio, leyendo las noticias de la muerte de Patton, entendemos ahora lo que su tributo realmente significó. No fue solo despedida, fue reconocimiento. Un guerrero reconociendo a otro. Un general brillante, controversial, imposible de controlar, honrando a alguien que había caminado el mismo camino. Y tal vez al llamar a Patton uno de los más grandes comandantes de la historia, MacArthur también estaba describiendo el tipo de general que ambos habían sido. El tipo audaz, intrépido, sin compromisos, en una era que estaba lenta, inevitablemente desvaneciéndose en la historia. Pero hay algo más profundo en palabras de MacArthur que merece atención. Algo que revela no solo sobre Patton, sino sobre naturaleza de liderazgo militar en era de guerra total. Sobre qué significa ser brillante en batalla cuando batallas consumen millones de vidas. MacArthur llamó a Patton uno de los soldados más brillantes que Estados Unidos produjo. No dijo más valiente, no dijo más dedicado, dijo más brillante. Palabra deliberada, específica, reveladora. Porque brillantez en guerra no es solo coraje, no es solo disciplina, es algo más raro. Es capacidad de ver campo de batalla como otros no pueden, de entender movimiento, tiempo, momentum, de reconocer oportunidad donde otros ven caos, de transformar confusión en claridad, desorden en dirección, debilidad enemiga en victoria decisiva. Patton poseía esto. MacArthur lo reconoció porque él también lo poseía. Ambos podían mirar mapa y ver no solo posiciones actuales, sino futuras posibilidades, no solo donde enemigo estaba, sino donde estaría, dónde sería vulnerable, cómo podría ser derrotado. Esta brillantez vino con costo. Ambos hombres pagaron. Patton pagó en relaciones con superiores que no entendían su agresión, en controversias que casi terminaron su carrera múltiples veces, en incapacidad de funcionar en mundo que no estaba en guerra. MacArthur pagó similarmente, en conflictos con autoridad civil, en certeza que lo hacía difícil de manejar, en convicción que a veces cruzaba línea hacia arrogancia. Pero costo personal no cambió realidad fundamental. Ambos eran brillantes. Ambos ganaron batallas que otros no podrían haber ganado. Ambos salvaron vidas a través de victorias que terminaron conflictos más rápido. Ambos merecían estar en conversación con grandes comandantes de historia. Cuando MacArthur dijo que Patton tomaría su lugar entre grandes comandantes en historia militar, no estaba siendo generoso, estaba declarando hecho, basado en evidencia de campo de batalla, basado en resultados medibles. Tercer ejército de Patton había liberado más territorio, capturado más prisioneros, destruido más unidades enemigas que cualquier otra fuerza estadounidense en Europa. Hizo esto mientras sufriendo menos bajas que ejércitos moviéndose más lento.
Velocidad de Patton no solo fue espectacular, fue eficiente. Campaña de MacArthur en Pacífico había recapturado miles de millas de territorio con pérdidas mínimas comparadas con escala de operaciones. Salto de Islas no solo fue estratégicamente brillante, fue humanamente responsable. Evitó bajas masivas que asalto frontal habría causado. Ambos hombres entendieron algo fundamental sobre guerra moderna, que velocidad salva vidas, que indecisión mata, que momentum una vez ganado debe ser explotado sin piedad, que enemigo dado tiempo para recuperar se vuelve más peligroso, más costoso de derrotar. Esta comprensión separó a Patton y MacArthur de muchos contemporáneos. Los hizo efectivos, también los hizo difíciles, porque urgencia que sentían no siempre fue compartida por superiores. Visión que tenían no siempre fue entendida por políticos. Pero historia vindica brillantez, no popularidad, no facilidad de trabajo, resultados, victoria, vidas salvadas a través de guerras ganadas eficientemente. En ese estándar, palabras de MacArthur sobre Patton fueron simples verdad. Patton fue uno de los soldados más brillantes que Estados Unidos produjo. Tomó su lugar entre grandes comandantes. Y esa evaluación no fue controversia, fue historia reconociendo realidad. Relación entre MacArthur y Patton, aunque distante, reveló algo importante sobre el liderazgo militar en Segunda Guerra Mundial. Mostró que grandeza a veces viene en forma que hace personas incómodas, que brillantez no siempre es educada, que victoria a veces requiere generales dispuestos a arriesgar carreras, no solo batallas. Ambos hombres arriesgaron carreras repetidamente. Patton casi fue relevado múltiples veces por abofetear soldado en hospital, por declaraciones a prensa, por empujar demasiado duro contra órdenes. MacArthur chocó con Roosevelt, ignoró instrucciones cuando creía misión lo requería. Eventualmente sería despedido por Truman, pero antes de esos finales de carrera llegaron, ambos ganaron guerras. Y eso es lo que palabras de MacArthur en diciembre de 1945 reconocieron. Que independiente de costo personal, independiente de controversia, Patton había cumplido propósito fundamental. Había ganado batallas, había salvado vidas a través de victoria rápida, había servido país con brillantez que pocos igualan. Cuando MacArthur dictó su tributo a Patton ese día en Tokio, estaba haciendo más que honrar general caído. Estaba definiendo estándar para grandeza militar. Estaba diciendo que historia juzga comandantes no por popularidad, sino por resultados, no por facilidad de gestión, sino por victorias ganadas. Y bajo ese estándar, Patton se destacaba, como MacArthur se destacaba. Como todos verdaderamente grandes comandantes a través de historia se han destacado, no porque fueran fáciles de amar, sino porque eran imposibles de derrotar. Esta fue lección final de muerte de Patton y tributo de MacArthur, que grandeza en guerra viene con costo, pero costo no disminuye grandeza, solo la hace más clara, más definida, más digna de reconocimiento. Cuando cruces blancas fueron colocadas sobre tumba de Patton en Luxemburgo, se pararon entre miles de otras. Soldados que Patton había liderado, hombres que habían muerto bajo su comando. Algunas familias culpaban a Patton por esas muertes. Decían que su agresión había sido imprudente, que había empujado demasiado duro, sacrificado demasiado por gloria. Pero veteranos que sobrevivieron contaron historia diferente. Dijeron que velocidad de Patton había salvado vidas, que su agresión había terminado guerra más rápido, que más hombres habrían muerto en guerra larga y lenta que en ofensiva rápida de Patton. Números los respaldaron. Tercer Ejército sufrió menos bajas per milla ganada que cualquier otra fuerza comparable. Velocidad no solo fue dramática, fue eficiente. Salvó vidas estadounidenses,